permiso. ¿Qué vimos con respecto a la respuesta inmune innata? Componentes, alguna característica, ajá, bien. ¿Qué más? Los PANS y los DANS. ¿Qué pasaba con los PANS y los DANS? Yo no vine a esa clase, así que estoy... ¿No se acuerdan? PAMS y DANS. Los PAMS eran patrones asociados a patógenos y los DAMS eran patrones asociados a daño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les comenté que las células de la respuesta inmune innata tienen receptores para PAMS y para DAMS? Que lo que reconocen estas células son patrones, no es una respuesta de tipo específica. ¿Sí? Porque le va a dar lo mismo una bacteria que otra siempre y cuando compartan ese patrón en común. ¿Ah? Bueno, esa es una de las grandes diferencias que, por ejemplo, tiene la respuesta inmune innata con la que vamos a ver ahora, que es la respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune adaptativa tiene receptores específicos para diferentes tipos de antígenos y es capaz de reconocer de forma específica diferentes microorganismos, a diferencia de la respuesta inmune innata. ¿Ah? También habíamos visto la vez anterior con respecto a la respuesta inmune innata que hay distintos tipos celulares que sirven para determinado tipo de infecciones. Por ejemplo, ¿qué células de la respuesta inmune innata son importantes para la respuesta a parásitos o elmintos? Eosinófilos. Los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos. ¿Ah? Y para las bacterias, Neutrófilos. neutrófilos, macrófagos. Bien. ¿Y para los virus? La NK. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. ¿Qué vimos de Ignacio? Los martesinos. Exacto, las NK. ¿Sí? Las NK eran muy importantes en la respuesta a virus y obviamente también células cancerígenas, etc. Era cómo actuaban las NK. ¿Qué cosa? ¿Cómo actuaban las NK? Da una señal Distinguían de las muerte. células infectadas o alteradas. Ajá. es la que avisa que hay una muerte próxima. Claro, le da una señal de muerte. Exacto. Bien, dan señal de muerte, ¿sí? La matan, inducen la muerte de la célula infectada o la célula que está alterada, estresada, etc. Por eso se llama que tiene una actividad citotóxica, ¿sí? Mata células. Eso se encarga la NK. Bien. Acá te Así como está modelo quedando de mi celular. paso. ¿Qué Eso de la significa, anterior. por ejemplo, Sí, que de la acá clase anterior. decía pueden realizar su función citolítica sin necesidad de expansión clonal? Hoy ahora vamos a ver qué es la expansión clonal. Bien, hoy nos vamos a concentrar entonces en inmunidad adaptativa. Vamos a ver que los componentes son menos, pero tiene un grado más de complejidad con respecto a la innata. ¿Ah? Ahora sí, acá los participantes y protagonistas de esta respuesta son los linfocitos. ¿Sí? Y dentro de los linfocitos, ¿qué linfocitos habíamos visto? La vela. Los T y los B. ¿Los B qué hacían? Producen anticuerpos. Ellos son los encargados de producir anticuerpos. Y dentro de los T, ¿qué te conocen? ¿Habíamos mencionado algún T? La CD8. Los citotóxicos. Exacto. Yo tengo linfocitos B, entonces, que son los encargados de producir anticuerpos. ¿Ah? Y los linfocitos T, que hay distintos tipos. Tenemos los linfocitos T CD4 positivos, que se llaman colaboradores o helper. ¿Sí? Después vamos a ver qué función cumplen. Luego tengo los linfocitos T citotóxicos, que ¿qué harán? Ya por su nombre. Lo mismo que hace la NK. Exacto, matan Matan células, células. ¿sí? Matan células que están infectadas, ¿tá? O sea que también van a ser importantes en respuestas a virus, ¿tá? De hecho, en respuestas a virus los principales
El radicadores son las NK y los linfocitos TCD8. Y luego tenemos los linfocitos T reguladores. Ya vamos a ver bien qué hace. Bueno, conociendo que estos son las únicas células que participan en la respuesta inmunológica, es mucho más fácil que la innata, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, si recuerdan, había un gráfico en el cual mostraba que la respuesta inmune innata es la primera, ¿sí? Que se activa en un rango de horas, y que luego venía la adaptativa, que podía demorar días, semanas en generarse la respuesta, ¿ah? O sea que es más tardía. Hay una fase inicial en este tipo de respuesta que va a seguir este tipo de patrón, ¿sí? En el cual se produce como primer paso el reconocimiento del antígeno, ¿sí? Y esto es gracias a las células presentadoras de antígenos, que ¿quiénes eran? Los macrófagos. Macrófagos. Monocitos. ¿Quién más? No. Célula presentadora de antígeno. Basófilos. Y una más, una muy importante. ¿Y linfocitos? No. ¿No? La más importante. No, esa no presenta antígeno. ¿Con qué le prefiero? Esa. La que tiene forma de estrellita. Dendrítica, ¿sí? La dendrítica. Pero que dice que va, lo que yo tengo dice que activan los linfocitos del mismo. O sea, también hacen esa parte de presentar. Son presentadoras de antígenos, ¿sí? Tanto los macrófagos como las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Al presentar el antígeno, también estimulan al linfocito a que se active, ¿sí? No es que presenta y se va, ¿no? Presenta el antígeno y estimula la célula a la cual se le está presentando, ¿no? Entonces esa célula se activa. Y estimula la célula que Ajá, está presentando. exacto. En el caso de los linfocitos, ¿y por qué es importante la célula dendrítica? ¿Por qué es importante la célula dendrítica? Porque era célula de memoria. ¿A qué Bueno, decía que activan los linfocitos. Estimula linfocitos vírgenes. Vírgenes, ahí está. ¿Sí? Los linfocitos que se encuentran por primera vez con su antígeno. Eso se refiere con linfocitos vírgenes. ¿Tá? O sea que vamos a sacar por ahora el macrófago de acá y vamos a dejar a la célula dendrítica. ¿Tá? Entonces, pongámosle que es una primoinfección, o sea, la primera vez que el individuo se encuentra con determinado patógeno. ¿Tá? Va a haber un reconocimiento del antígeno, la célula dendrítica, en este caso, porque estamos en una primoinfección, le va a presentar el antígeno a un linfocito virgen, ya sea B o T. ¿Ah? Entonces, este linfocito virgen se va a activar. Y se va a producir algo que se llama expansión clonal. Bien. Veamos. Yo tengo un linfocito, 1, 2, 3 quizá, específicos contra determinado antígeno. Ahora, un linfocito, 2 linfocitos, ¿me alcanzan a mí para eliminar la infección? No. ¿Tá? Por eso es que necesitamos la expansión clonal. Ese linfocito específico para ese patógeno que se activa se va a tener que expandir clonalmente. Va a hacer múltiples copias de sí mismo con la misma especificidad para el mismo antígeno. ¿Ah? Entonces el patrón que se empieza a multiplicar en el Ajá, es el linfocito específico. ¿Ah? No todos los linfocitos, ese en particular. ¿Ah? Se produce la expansión clonal, se diferencian, por ejemplo el linfocito B se activa, se expande y pasa a célula plasmática productora de anticuerpos, ¿sí? El linfocito T se activa y forma un linfocito T helper o colaborador con determinada actividad, ¿sí? Ya después vamos a ver un chiquitín de eso. Lo mismo con los citocitos. Entonces, la expansión clonal era que aumentaba la cantidad de los linfocitos específicos para ese determinado antígeno, sí. Bueno, entonces partimos de un estado basal, se comienza a producir esta activación, expansión clonal, diferenciación,
y llegamos a esta zona del plato donde se comienza a eliminar el patógeno, ¿sí? Comienzo a depurar el patógeno y obviamente esta respuesta tiene que disminuir. No me sirve de nada a mí tener montones, millones de linfocitos activados dando vueltas y ya erradiqué la infección, ¿tá? Entonces entramos en un estado de contención u homeostasis, en el cual lo que sucede es que mueren los linfocitos por apoptosis. Todo ese exceso de linfocitos que se generó durante la expansión clonal van a comenzar a morir por apoptosis y se resguarda una muy pequeña reserva de algo que se van a llamar linfocitos de memoria. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. ¿No vieron apoptosis, necrosis y esas cosas? No, es que no me acuerdo. ¿Sí? Es una muerte celular programada, ¿tá? Entonces mueren esos linfocitos y se resguarda una pequeña cantidad como linfocitos de memoria. O sea que la célula se autodestruye. Exacto. Al limitarse la reacción por diferentes estímulos, se induce la muerte por apoptosis de ese exceso de células y solo sobreviven unas pocas como un resguardo de memoria. Bien. Esto es, por ejemplo, lo que quizás quieren inclusive nosotros con las vacunas. ¿Ah? Pongámosle vacuna para la hepatitis. ¿Ah? Primera vez que me expongo de forma artificial a unos antígenos de hepatitis que me están dando mediante la vacuna. ¿Ah? Lo van a captar mis células dendríticas, se va a producir todo el reconocimiento, activación, expansión clonal de los linfocitos específicos contra ese antígeno, van a eliminar eso que me pusieron en la vacuna, homeostasis, y yo lo que voy a tener después es una reserva de memoria. ¿Tá? Cosa de que en una segunda, ya cuando quizás me infecte de verdad, ¿sí? Por hepatitis, o me vuelvo a enfrentar al mismo antígeno, yo ya voy a tener una respuesta que va a ser más potente. Eso es lo que tiene como característica la respuesta inmune adaptativa. Cuando yo tengo una segunda infección con el mismo microorganismo, la respuesta va a ser más intensa y más eficiente con respecto a la primera, porque yo ya tengo una reserva de memoria. Profe, Sí. yo me perdí en la parte en la que empezaba, digamos, todo el proceso. O sea, empieza con la célula dendrítica. Si es una primoinfección, ¿sí? Es importante la célula dendrítica porque vos vas a activar a un linfocito virgen. ¿Sí? Eso pasa durante la primoinfección. Ahora, si fuese una segunda infección, una reinfección, ahí por ahí ya no necesito la célula dendrítica y ya, por ejemplo, con un macrófago como célula presentadora ya me alcanza. ¿Va? La dendrítica es importante en la primoinfección, ya en las infecciones subsecuentes con el mismo patógeno, otras células presentadoras de antígenos ya pueden activar esto de nuevo. Ajá, ¿y para qué lo activaban a los linfocitos vírgenes? Porque vos necesitas que el linfocito virgen específico se active, ya sea para producir anticuerpos o para diferenciarse de algún linfocito específico. ¿Ah? Vamos a ver cómo ejerce su mecanismo. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Igual todo eso lo tienen bien descrito en las diapos, ¿no? Pasito por paso. Ahora, vamos a ver algo con detalle. ¿Cómo puede ser que yo esté preparado para enfrentar diferentes antígenos de forma específica? ¿Con las vacunas? ¿Qué te dijo? ¿Cómo puede ser que mi organismo esté preparado para reaccionar con distintos antígenos y de forma específica contra esos antígenos? Por la Porque memoria. los macrófagos, por ejemplo, la presentan y de ahí es como que el cuerpo lo analiza. Claro, pero yo necesito un receptor específico. Los linfocitos tienen receptores específicos contra un determinado antígeno. Ahora, ¿cómo se generó ese receptor específico y cómo que yo lo tengo? Una infección. Claro, pero los receptores no se generan por la infección, ya están de antemano. Así como los receptores para PAMS y ¿Puede danstelinasa ya ser por están de antemano. genética? Tiene que ver un poco la genética y el azar. ¿Y el qué? Azar, el azar. ¿Tá? Nosotros tenemos todos y cada uno aproximadamente una población de 10 a las 11, este número, de linfocitos distintos con receptores distintos. ¿Tá? Esos receptores
se generan al azar. O sea que las especificidades de mis linfocitos quizás no sean lo mismo que la de ella, que la de ella, que la de ella, porque se generaron al azar. ¿Ah? Ahora, la generación de estos receptores al azar hace que nosotros tengamos receptores contra potenciales antígenos que nos podamos encontrar en la naturaleza, ya sea que ya existan o que sean nuevos. Profe, como Como los No sabía como que generamos iba a antígenos. venir- ¿Cómo sabíamos que iba a venir el COVID? Y habían receptores, teníamos receptores para enfrentarnos al COVID. Por eso algunas personas les da Por eso- peor que a otras, digamos. Exacto, no todos tenemos, respondemos de la misma manera, algunos responden bien, otros responden peor. Por eso ante determinadas plagas o pandemias que hubo en el mundo a través del tiempo, algunos sobrevivieron y otros no. ¿Sí? Y tiene que ver un poco con esto. En realidad, nosotros sobrevivimos gracias al azar. La supervivencia de la especie tiene que ver con el azar de la generación de los receptores de los linfocitos. ¿Sí? Alguien va a tener la fortuna, o varios, de tener receptores específicos contra algún patógeno nuevo que aparezca y va a sobrevivir la especie. Otros quizás no lo logran, pero algunos sí. ¿Ah? Entonces, gracias al azar, nosotros tenemos esta variedad de linfocitos, cada uno con un receptor contra un determinado epitope o antígeno. ¿Ah? Por eso cuando entra un microorganismo, alguno de estos linfocitos, quizás virgen en ese momento, va a reconocer el antígeno y ese es el que a mí me importa que se active, no cualquiera de todos estos, el que es específico, el que tiene un receptor capaz de reconocer a ese antígeno o epitope de un determinado antígeno. ¿Ah? Eso se refiere con la diversidad, que es la capacidad que tiene el sistema inmunitario para responder a una gran variedad de antígenos. ¿No? Bien. Vamos a ir un poquito a los anticuerpos. ¿Qué recuerdan de los anticuerpos? ¿Qué pasaba con los anticuerpos? Ya dijimos que los producen los linfocitos B. El linfocito B pasa a célula plasmática. Que y reaccionan a los antígenos. exacto, son específicos, son generados de forma específica contra un determinado antígeno. ¿Qué más? Hay anticuerpos naturales y otros que... Artificial. Los irregulares. Ahora no vamos a hablar de los naturales, si los naturales pertenecen a la innata, ahora nos vamos a encontrar con linfocitos específicos que se generaron por algún linfocito B específico ante un determinado antígeno y produjo anticuerpos específicos contra ese antígeno. O sea, después En de la respuesta a la exposición. exposición. ¿Sí? Esto es la adaptativa. El anticuerpo que se genera en la adaptativa es en respuesta a la exposición a un determinado antígeno. El de la innata eran anticuerpos que ya estaban de antemano sin necesidad de la exposición a un antígeno. ¿Ah? Bien. ¿Qué más? ¿Qué isotipos de anticuerpos había? IgA, IgG, IgM, y había isotipos. Bien, y a su vez hay subtipos, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, etcétera, y así de cada uno. ¿Está? ¿Qué pasaba con la estructura de los anticuerpos? Tienen estructura de expresión. Ajá. La estructura básica, ¿cómo es? Aquí. Ajá. Teníamos dos cadenas pesadas, ¿sí? Y dos cadenas livianas. Teníamos una región variable en la cual es la unión al antígeno. Es el paratope o sitio de unión al antígeno. ¿Ah? Cada uno de los extremos tiene un sitio de unión al antígeno. Y luego teníamos
esta porcióncita de la tablita de abajo, que es la porción específica, también cumplido determinada función. La IgA, ¿qué característica tenía? Estructuralmente. Diga usted. Era dimérica. ¿Se acuerdan que era como si fuesen dos inmunoglobulinas pegadas? La IgG es monomérica. ¿Sí? La IgE es monomérica. La IgG es monomérica. Y la IgM polimérica. Es pentamérica. Tiene 5 subunidades, ¿sí?, de inmunoglobulina. Vamos a ver por qué estamos repasando esto. Una, porque estamos viendo de nuevo a los linfocitos B, que son los encargados de producir anticuerpos, y ahora vamos a ver. Bien. Una característica importante, hablando dentro de los linfocitos B y la producción de anticuerpos, es que los linfocitos B de memoria después generan anticuerpos que tienen una mayor afinidad por el antígeno. O sea, que la respuesta por anticuerpos, que la respuesta inmune adaptativa madura, ¿sí? No es lo mismo un anticuerpo con baja afinidad que un anticuerpo de alta afinidad. ¿Qué es la afinidad? La afinidad. Vamos a partir que estoy hablando de baja afinidad y alta afinidad, pero ¿qué es la ¿Cuánto afinidad? atrae, digamos? ¿Cuánto atrae? Exacto, tiene que ver con la fuerza de unión que tiene el anticuerpo a su antígeno, ¿sí? Eso es la afinidad. Entonces, no es lo mismo un anticuerpo que se genera en una primoinfección, ¿sí?, al anticuerpo que aparece en una reinfección, ¿sí? Madura su afinidad, aumenta su afinidad. O sea que aquí, en este sitio de unión antígeno, hay una fuerza, ¿sí?, que es la afinidad de unión del anticuerpo a su antígeno. Entonces vamos a incorporar un nuevo concepto, que es la avidez. La avidez es la suma de las afinidades. Así, algo como ¿Avidez suma de? afinidades. Pongámosle entonces que yo tengo una IgG que tiene una cierta afinidad por su antígeno y una IgM que tiene una afinidad semejante a la de esa IgG. La avidez de la IgG y la IgM, ¿cuál de ellas va a tener mayor avidez? La M, ¿sí? Porque tengo más sitios de unión, tengo 10, así que hago esa afinidad por 10. En cambio, en la IgG hago esa afinidad por 2. ¿Y cómo sabemos que tanta afinidad tiene? Hay pruebas que te permiten saber eso y lo vamos a ver quizás en octubre cuando veamos el ensayo de avidez para toxoplasmosis próximamente. Yo siempre digo, hay cosas que se ven en la primera parte que las retomamos mucho más adelante. Una de esas es el concepto de avidez y de afinidad. Ustedes dirán, ¿por qué me están dando esto ahora? Bueno, más adelante las volvemos a ver. Y es más fácil quizás hacer un refresh en octubre y decir, che, me suena algo de la avidez, a mirarlo quizás de ese. Bien. Y aparte porque quería también hablarles del tema de la afinidad y la maduración de la afinidad en la respuesta inmune adaptativa. De hecho, cuando veamos toxo, por ejemplo, hay un ensayo de avidez, ¿sí?, que se hace para la IgG, el cual a mí me permite saber si ese anticuerpo es relativamente nuevo o más viejo. Y tiene que ver con esto, porque en la respuesta adaptativa los anticuerpos van madurando su afinidad, tienen mayor afinidad, en consecuencia mayor avidez. Entonces, si un anticuerpo se generó relativamente de forma reciente, su afinidad, su avidez va a ser más baja. Era lo que hacen en el COVID. En el COVID, no, ahí en el COVID lo que se hacía es simplemente IgM y IgG. ¿Sí? IgM
Después vamos a ver por qué Pero en no toxo se se hace daba que ensayo de habían vida. algunos anticuerpos más como recién formados y otros que ya estaban muy antes. O no tiene que ver con- Claro, pero no, se hace como IgM e IgG. Dije porque es reciente y dije porque ya pasó. Exacto, pero vamos a ver que toxo tiene una característica particular y es que, bueno, cuando lo veamos toxo vamos a ver, pero es importante en toxo hacer un ensayo que se llama de avidez de IgG para saber si esa IgG es reciente o esa IgG ya es de síntesis más vieja, ¿sí? Y se hace gracias a un testeo de avidez en el cual yo puedo medir la fuerza de unión de ese anticuerpo a su antígeno. ¿Cómo se llama ese estudio para saber? Test de avidez. Test de avidez. Por eso más adelante lo vamos a volver a retomar este tema cuando veamos test de avidez para IgG en toxo. Bien. Veamos, sigamos. Voy a borrar esto. Bien, sigamos un poquito con los anticuerpos, ¿sí? Ya vimos nosotros mecanismos de acción de los anticuerpos. Yo genero, hasta ahora vamos todo bien, tengo el linfocito B se activa, me genera anticuerpo, elimina el patógeno. Ahora, ¿cómo elimina el anticuerpo un patógeno? Un medicamento. ¿Cómo elimina el anticuerpo a los patógenos? Porque hasta ahora sintetizé un anticuerpo, el anticuerpo se une al antígeno y... Por ¿Lo fagocita? el sistema linfático. O no. ¿Lo fagocita? Fagocita. ¿El anticuerpo puede fagocitar? No, pero está relacionado, está ahí cerca, está tibio. ¿Qué falta ahí? Lo desactiva. Por eso digo que No lo nos vimos, falta y Lo inhibe. lo vimos en respuesta inmune innata. Pongámosle, yo tengo una bacteria, ¿sí? Y se generó un anticuerpo específico contra la bacteria. ¿Tá? Ese anticuerpo entonces se va a unir a la bacteria. Bien. ¿Cómo termina una fagocitosis? Rompe la membrana y termina dispersándose el material que tiene la bacteria. ¿Cómo? ¿Qué pasaba? Lo vimos dos mecanismos la vez anterior, solo que Donde no estaba era el linfocito y después venía ese que había un dibujo del. ¿Cómo se llama lo que ¿Pam y Dan? No. ¿Qué era la ozonización? Ozonización. ¿Lo neutraliza? No, después vamos a ir sobre eso. ¿Qué era la ozonización? Que lo vimos en la clase de inmunidad innata. Como que lo marca. La ozonización era ese etiquetado o marcaje que se hacía de la bacteria, ¿sí? Para que después el macrófago lo fagocite. Por eso terminamos en la fagocitosis, por eso te dije que estabas ahí cerca, te faltaba unírmelo al macrófago. Yo tenía dos ozonizantes principales. Uno era el complemento, por eso lo vimos en la innata, por el complemento, pero yo ahí también les mencioné que otro ozonizante muy importante es el anticuerpo. Y tenía que ver porque el macrófago tiene receptores para FC, ¿sí? Entonces el macrófago a través de su receptor va a reconocer la porción de FC del anticuerpo, ¿sí? Que está unido a la bacteria. El macrófago se va a activar y va a fagocitar al microorganismo. Ese sería, por ejemplo, uno de los mecanismos de acción de los anticuerpos, ¿sí? Unirse a su antígeno e inducir la fagocitosis del mismo, ¿sí? A través de la ozonización. Ozoniza bacterias y el macrófago se encarga de fagocitar. Otro mecanismo que vimos, también en la clase anterior.
Bien. ¿Cómo? Solizar, matar Exacto. La opsonización la vimos. El complemento también es un Los tipos opsonizante. de complemento. Bien, ¿qué vía? La vía clásica, alternativa y vía lectina. Bien, ¿cuál es en la que interviene anticuerpo? En la clásica. Bien. A través de la activación del complemento por la vía clásica. De ahí viene la ruptura de la... ¿Está? Que se usaban los anticuerpos IgM. Claro, pero también puede producirse con IgG. Porque el complemento lo que hace es reconocer la porción FC de inmunoglobulina. No le importa si es IgM, IgG, lo que sea. ¿Está? Entonces se producen anticuerpos, ¿sí? Pueden ser de cualquier isotipo, lo puede producir la respuesta inmune adaptativa tranquilamente, ¿sí? Anticuerpos específicos contra un determinado microorganismo, ¿tá? Va a venir el complemento a través de su proteína C1 de la vía clásica, ¿sí? ¿Y qué hacía el complemento? Se activaba toda la cascada y al final de la vía, ¿qué generaba? ¿Qué sería el brazo humoral, profe? El brazo humoral es la producción de anticuerpos. Independientemente de las vías de activación del complemento, la clásica, la alternativa o de las lectinas, ¿en qué dijimos que confluyen las tres vías? ¿Qué terminaban haciendo? Secando los... Pensaban que se iban a liberar de la innata hoy, no. Da lugar al reclutamiento de otras proteínas del complemento Ajá, y complejos de proteasa. bien. Prácticamente lo que termina haciendo, ¿se acuerdan? Es el complejo de ataque a membrana, que formaba esos poros en la membrana, que yo les había dicho que prácticamente termina agujereando la membrana de las bacterias. ¿Sí? Entonces se activa el complemento, en este caso por la vía clásica, a través de la proteína C1, ¿sí? Se activa toda la cascada, diferentes proteínas del complemento que concluyen en la formación de complejo de ataque a membrana que termina llenando de agujeros la membrana de las bacterias y evidentemente la bacteria muere. ¿Tá? Ese es otro mecanismo de acción de los anticuerpos. ¿Tá? Acá ya vimos dos mecanismos por los cuales los anticuerpos pueden eliminar microorganismos. Fíjense que siempre es como que necesita la ayuda de alguien más, ¿no? Como que solito el anticuerpo no me... Excepto este, y acá viene lo que él dijo. ¿C1 qué sería? Es la proteína C1 del complemento. Es la proteína que se activa por la vía clásica. Y hay una tercera forma de eliminación, podríamos decir, o de que nos protejan los anticuerpos. Que es la neutralización. Por eso digo, vos nombraste la palabra neutralización. ¿Ah? Pongámosle ejemplo, no sé, tengo un virus o tengo una toxina, ¿sí? ¿Ah? No sé, tengo una célula X, ¿sí? Los virus, yo ya les dije que tienen afinidad por determinada célula, que es donde van a hacer su ciclo adentro de esa célula blanco, ¿verdad? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo anticuerpos específicos contra ese virus, ¿sí? Ese anticuerpo se puede unir al virus y bloquearlo. A eso se le llama efecto neutralizante, ¿sí? Entonces el anticuerpo bloquea al virus y el virus no puede entrar a su célula blanco, ¿sí? Esto eventualmente después se depura. Lo mismo pasa con las toxinas.
Si yo tengo un anticuerpo específico contra una determinada toxina, que son componentes pequeños, también el anticuerpo lo bloquea y no deja que la toxina ejerza su función tóxica donde tenga que ser. Y habíamos visto un ejemplo en la primera clase de anticuerpos neutralizantes, cuando vimos inmunidad pasiva artificial. Que yo les había comentado un ejemplo de pasiva artificial, podía ser el suero antiofídico. ¿No se acuerdan? El suero antiofídico, no sé, me picó una víbora venenosa, ¿sí? Entonces inmediatamente me tienen que dar el suero antiofídico, que no es nada más y nada menos. Ninguna memoria de que sos anticuerpos. No, porque es artificial pasiva, ¿sí? Pero el efecto que tiene el suero antiofídico es un efecto neutralizante. Lo que busca el suero antiofídico, que a mí me están dando de forma artificial anticuerpos, ¿sí? Es bloquear las toxinas que están presentes en el veneno de la víbora. ¿Tá? O sea que tenemos un efecto neutralizante, en este caso de forma artificial. ¿Tá? Otra cosa con respecto a los anticuerpos y que hay que tener presente es el tema de anticuerpos en los recién nacidos. Cuando uno va a hacer una evaluación serológica en recién nacidos para ver si tienen alguna infección o lo que sea y son muy pequeñitos, hay que tener en cuenta que durante la gestación la madre le da inmunidad al bebé a través de IgG que la pasa a través de la placenta. O sea que el niño cuando nace tiene anticuerpos maternos dando vuelta. Por eso muchas veces cuando se hacen pruebas serológicas en los niños muy pequeños, hay que repetirlo aproximadamente a los 6 meses para confirmar esos resultados, porque uno no termina de saber si estos anticuerpos son propios del bebé o si son los maternos que todavía están dando vuelta. Dijo que se fueron recién al año. Más o menos a los 6 meses, por ahí se terminan de depurar. Muchos se repiten a los 6 meses. ¿Sí? Porque los anticuerpos, como le pasaron de forma pasiva, eventualmente terminan desapareciendo, porque no los produjo el bebé, son de la madre, así que terminan depurándose aproximadamente a los 6 meses. Y el niño también comienza eventualmente a producir sus propios anticuerpos al ya comenzar a exponerse a distintos antígenos. ¿Sí? Así que eso es algo también a tener en cuenta con respecto a los anticuerpos cuando uno hace una evaluación serológica de niños pequeños. A ver qué mencionamos. Bien. Ya falta poco. Espero que les dije que son pocos componentes, pero que es un poquitito más complejo que la inercia. Ahora, brevemente, cómo ejercen su efecto los linfocitos T. Hasta ahora vimos linfocitos B, producción de anticuerpos, isotipos de anticuerpos, cómo actúan los anticuerpos para eliminar los patógenos. Ahora vamos a ver los linfocitos T. Uno ya mencionamos medianamente cuál es su función. ¿Qué pasaba con el citotóxico? Produce la muerte. Exacto, ¿sí? Exactamente más o menos como la NK, ¿sí? El linfocito T citotóxico va a reconocer algún antígeno específico en alguna célula infectada y la va a matar. ¿Sí? Son muy importantes en las respuestas a virus. El linfocito T regulador lo que hace es por distintos mecanismos, ¿sí? Regula la respuesta inmune, de ahí viene su nombre, regulador, ¿sí? Va a ayudar a veces en este proceso de contención o homeostasis del regulador. Que el regulador a veces da una mano acá, ¿sí? En el proceso de contención de homeostasis, regulando la respuesta, así como desactivándola y que frene. Y por último tenemos al colaborador. ¿Cómo creen que va a funcionar un linfocito T colaborador? Colabora con el linfocito B. Bien. Por un lado, esa es una de sus funciones, colabora con el linfocito B. ¿Se acuerdan que eran las citoquinas? Ajá, ¿y qué habíamos mencionado sobre las citoquinas?
forma de comunicarse entre células. Exacto, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran distintas moléculas que producen las células del sistema inmune para comunicarse entre ellas y decirse medianamente qué es lo que tienen que hacer? Esas eran las citoquinas. El T colaborador va a producir diferentes tipos de citoquinas. Entre ellas, algunas de las que generan son para ayudar al linfocito B. Y parte de las señales que le da es decirle qué isotipo de anticuerpos quiere que genere ese linfocito B. Produce ciertas citoquinas, por ejemplo, si necesita que el linfocito B haga IgE. Hay una infección parasitaria, yo necesito que hagas IgE, linfocito B. Así que le tira ciertas citoquinas específicas y el linfocito B sintetiza IgE. ¿Tá? Si hay una infección de tipo bacteriana, el linfocito T colaborador va a producir otro tipo de citoquinas, ¿sí? Que le van a dar la señal al linfocito B para que haga IgG. ¿Sí? Y así para cada subtipo de citoquina, el linfocito T colaborador a partir de diferentes citoquinas le da esa señal. ¿Tá? O sea que hay una colaboración entre el linfocito T y el B. Y también puede producir otras citoquinas para estimular a otras células de la respuesta inmune. Todo lo hace a través de citoquinas. ¿Ah? Puede darle ciertas citoquinas a los macrófagos y ayudar a la activación y potenciar la activación de los macrófagos, ¿sí? Y también a otros linfocitos T, por ahí ayuda también al linfocito T citotóxico. ¿Ah? Pero bueno, esa es su función, ayudar, colaborar con otras células del sistema inmune a través de citoquinas. Esa es la función del colaborador. ¿Se entendió? Sí. Bárbaro. Ya terminamos. Es que me encanta tanto esta parte que yo me emociono. Bien. Hay otra característica también del sistema inmune adaptativo, que eso la vamos a volver a ver más adelante cuando veamos ciertas patologías, que tiene que ver con la falta de respuesta a lo propio. Vamos a retomar un poquito esto. Yo les había mencionado que nosotros generamos, nuestro sistema inmune adaptativo, nuestros linfocitos generan receptores al azar. ¿Sí? O sea que yo voy a tener receptores que pueden reaccionar contra un montón de cosas, no sé qué. ¿Ah? Entre ellos, obviamente, van a reconocer antígenos extraños. Pero el azar también puede generar receptores que reconozcan antígenos propios. Ajá, ¿qué pasa si yo tengo linfocitos que reaccionen contra mis propios antígenos? Las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Produce patología. Da un linfocito que se está activando contra antígenos míos, van a atacar a mis propias células o ciertos órganos en particular y van a producir una patología. ¿Alguna que conozcan? Lupus. Gota. No, eso es por otra cosa. Algunos desarrollos de cáncer se asocian a la autoinmunidad, pero por otros procesos. Tiene que ver por la inflamación crónica que hay en los procesos autoinmunes. Las inflamaciones crónicas producen alteraciones en las células que pueden derivar en un cáncer. Sí, también artritis reumatoidea. ¿En endocrino vieron alguna? Enfermedad de Graves, Hashimoto. ¿Cómo? Acromegalia. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero bueno, puedo producir, por ejemplo, autoanticuerpos, anticuerpos que reaccionen contra algún antígeno propio y eso obviamente va a producir daño en mi organismo. ¿Verdad? La celiaquía es un autoinmune también. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hace el sistema inmune para evitar que esto suceda? Porque no está bueno, ¿sí? Que salgan a circulación estos linfocitos autorreactivos, ¿sí? Hay unos mecanismos que se llaman mecanismos de tolerancia, en el cual en los órganos linfáticos primarios,
¿Sí? ¿De cuáles eran? Los primarios, ¿cuáles eran? El Timo y la médula. ¿Sí? En el timo y en la médula, antes de liberar a los linfocitos maduros en circulación, se los evalúa. ¿Sí? ¿Cómo dijo que se llamaban los mecanismos? ¿Mecanismos De tolerancia. Ah. Entonces, en los órganos linfoides primarios se evalúan a los linfocitos antes de liberarlos a circulación. ¿Ah? Cuando se detectan linfocitos autorreactivos que reaccionan muy fuerte contra antígenos propios, se los eliminan por mecanismos de apoptosis. Se le inducen la apoptosis a esos linfocitos y se los eliminan. ¿Ah? Cosa de que no salgan a circulación. Y solo se dejan vivos a los linfocitos que van a reaccionar con antígenos extraños. Y eso sí se liberan a circulación y son los que nosotros tenemos. Buscaría, eso sería lo ideal, ¿sí? Pero siempre pueden haber excepciones a la regla. Puede ser que por X motivo, una predisposición genética o lo que fuera, los individuos terminen liberando ciertos linfocitos autorreactivos a circulación, ¿sí? Porque fallan estos mecanismos de tolerancia. Y bueno, eventualmente se terminan desarrollando las patologías autoinmunes. Había dicho que cuando se detecta Un linfocito autorreactivo, un linfocito que reacciona fuerte contra antígenos propios, se lo elimina. la célula lo detecta y lo intenta eliminar. No, por otros mecanismos en los órganos linfoides primarios. Sí, hay otras células encargadas de eso. No me voy a meter muy a fondo, lo único que sí quiero que se queden con el concepto de que antes de liberar los linfocitos maduros a circulación hay mecanismos de contención de tolerancia central que lo que buscan es eliminar a los linfocitos autorreactivos, que no salgan. ¿Por apoptosis? Por apoptosis. Bien, entonces le viene un poquito el cuadrito del final, donde compara la respuesta inmune innata con la adaptativa, ¿sí? En base a todo lo que vinimos viendo en la clase anterior y esta. Donde la inmunidad innata no es antígeno específica, ¿sí? O sea, es una respuesta no específica, ya que reconoce motivos conservados, estos patrones. Reconoce PANS y reconoce DAMS, no es una respuesta específica. ¿Tá? Son componentes que ya están presentes previo a las infecciones. Los anticuerpos naturales ya están presentes, todos los linfocitos ya están listos para actuar, no es que necesitan una activación previa, una maduración y diferenciación, ya están, ¿sí? Siempre van a reaccionar de la misma manera. O sea que no es más eficiente ante subsecuentes exposiciones al mismo microorganismo. ¿Tá? Siempre reacciona con la misma potencia y de la misma manera. ¿Tá? No se genera memoria en la respuesta inmune innata. No es clonal y su respuesta es inmediata, ¿sí? Es la primera que reacciona. En cambio, la adaptativa, ya vimos que es una respuesta antígeno específica, ¿sí? Hay un lapso de tiempo entre la exposición y la respuesta. Ya vimos medianamente por qué. Sí, tiene que haber un reconocimiento, una activación, expansión clonal, una diferenciación para que comience a crecer y erradicarse el patógeno y ello lleva un determinado tiempo. Es clonal. Por lo que vimos acá, se activa el linfocito que es específico de forma clonal, ¿tá? Y la exposición genera memoria inmunológica. Después tienen el grafiquito del CD4 y del CD8. Y bueno, la última la dejamos para más adelante, que es sobre obtención de anticuerpos monoclonales. La puse ahí si la quieren leer después. Los anticuerpos monoclonales son anticuerpos que se generan en laboratorio y son la mayoría de los anticuerpos que vamos a usar como reactivos, ¿sí? Para muchas cosas. ¿Qué sería eso que dice la tolerancia central, que dice selección negativa y selección positiva? Es de lo que estaba hablando. La selección negativa es la que mencioné ahora. La selección negativa es cuando muere la célula autorreactiva. El linfocito autorreactivo muere, eso es selección negativa. Y solo quedan los linfocitos que reaccionan contra los antígenos extraños. Y la positiva sería como al revés. O sea, exacto, solo los que reaccionan con antígenos extraños. Esos pasan. O sea
sea, vos vas a seleccionar de forma negativa a los linfocitos que reaccionen fuerte contra antígenos propios. Y solo van a pasar aquellos que reaccionan con baja afinidad a antígenos propios, o sea, los que van a ser inocuos y no van a hacer nada. Bien. Ahí va.